Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal Los Hijos de Sadoc y hoy los invito a maravillarnos juntos de los misterios de Dios escondidos en su palabra y esta vez en el capítulo 19 de Lucas, en la historia de Jesús y Zaqueo. Allí dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Si uno lo lee rápidamente, uno piensa que Jesús entró a una ciudad cualquiera, yendo a Jerusalén, subiendo a Jerusalén, para celebrar su última Pascua. Pero lo que está diciendo allí, en ese versículo, es que Jesús vino a cumplir lo que está escrito en Josué, cuando Josué entró a conquistar la ciudad de Jericó, que era la primera ciudad que debía conquistar para ocupar la tierra prometida. Josué en hebreo es Yehoshua y ustedes se acuerdan que el nombre de Josué era Oseas. Oseas significa salvación. Y Jehová le cambia el nombre diciendo, bueno, ahora te vas a llamar Yehoshua, que significa la salvación es de Jehová. ¿Sí? Y el nombre de Jesús es el mismo, Yeshua, que es contracción de Yehoshua. Yeshua es exactamente lo mismo en hebreo, significando que Josué en realidad es la sombra de Jesús que hace entrar a su pueblo en la tierra prometida. ¿Sí? Y por si fuera poco, es decir, el nombre es igual, entran a la misma ciudad, entran en la misma época del año. ¿Sí? Acá en capítulo 19 de Lucas vemos que Jesús entra a Jericó justo antes de su entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal era cuando Jesús entró con las ovejas. Llegaban las ovejas por la puerta de las ovejas en la ciudad de Jerusalén y allí se elegía la oveja que tenía que ser la mejor, que era sin mancha, sin defecto, tenía que ser macho, de 1 año, para ser sacrificado en Pascua, en el templo. ¿Sí? Y justo antes, bueno, habrá sido un día antes, el 9 del primer mes de primavera, ¿sí? En aquel momento, Jesús entra a Jericó. Y en Josué, ustedes ven que ellos cruzan el río Jordán se divide en dos, ¿sí? Entran a Jericó, a la tierra prometida, a la tierra de Jericó, y allí ¿qué hacen? Se circuncidan y celebran la Pascua. Es decir, en el mismo momento del año, la misma ciudad, 2 personas con mismo nombre entran. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se entiende esto? Bueno, lo que pasó entonces en Jericó, vamos a resumir lo que pasó en Jericó con Josué. ¿Sí? Dios dice que tiene que conquistar la ciudad de Jericó, gobernada por los amorreos. ¿Sí? Y es la primera ciudad que tiene que conquistar para empezar a ocupar la tierra que se le dio, ¿no? La tierra prometida, donde abunda leche y miel. Y entonces esa ciudad era amurallada, fuertemente protegida, ¿sí? Y había un personaje en esa ciudad, la ramera Rahab. Rahab era la prostituta de la ciudad que vivía en el muro de la ciudad, o sea, en el mismo muro tenía su casa, en la parte alta del muro, ¿sí? Y es el ejemplo, uno de los ejemplos de fe, ¿no? Como dice en Hebreos 11, porque ella creyó en Jehová hasta mucho más que la mayoría de los hebreos. Entonces, por fe, ella aloja a 2 espías de Josué, que vino a espiar el ambiente de la ciudad, y cuando el rey se entera que 2 espías de Israel entraron a la casa de Rahab, manda a sus soldados. Y cuando los soldados llegan,
Rahab miente diciendo, no, sí vinieron, pero ya se fueron, ¿sí? Vayan rápido a atraparlos, cuando los espías estaban escondidos en el ático de la casa. Luego ella hace un pacto con ellos, diciendo, como yo les salvé la vida, ustedes salven mi vida y la de mi familia, cuando Jehová les entregue esta ciudad. Y bueno, entonces ellos dicen, ok, ¿sí? Solo que no salgan de esta ciudad, de esta casa, ¿sí? Y cuelguen esta soga de color rojo, este hilo de grana, dice la Biblia, ¿sí? Que era una soga de color sangre, que es la soga que utilizan los soldados para escaparse por la ventana y bajar por el muro de la ciudad y donde estaba Josué en Gilgal, ¿no? con su pueblo. Y Josué confirma, cuando escucha a los soldados, este pacto, diciendo, bueno, cuando invadan la ciudad, esa casa que ustedes ven, el hilo de grana, no la toquen, ¿sí? Y ninguno que esté en la casa. Bien. Y ustedes saben que, bueno, Jehová le manda a Josué que empiece a dar vuelta a la ciudad, una vuelta por día, durante 7 días, y cuando llega el 7º día, tiene que dar 7 vueltas y 7 sacerdotes con 7 trompetas tienen que tocar fuerte el shofar y el pueblo gritar al mismo tiempo. Y el muro de Jericó cae. ¿Y por qué se cae el muro de Jericó? Bien, no fue por las vibraciones ni de las trompetas, no es que fueron tan fuertes que cayó el muro de Jericó, sino por la fe. Por la fe Jehová hace caer el muro. Y cuando el muro cae, la única parte del muro que queda intacta es la casa de Rahab, con el hilo rojo en la ventana, ¿sí? Y por supuesto que ese hilo rojo simboliza la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, ¿sí? Como fue la sangre del dintel allá en Egipto 40 años antes, ¿sí? Y entonces el pueblo de Israel, los hebreos, invaden la ciudad y eliminan absolutamente todo ser viviente, hombres y animales, y agarran el oro, plata, bronce, hierro y ponen al altar de Dios. Y eso sabemos que simboliza espiritualmente nosotros, ¿no? Hay una cosa terrenal que Dios hace que suceda para que comprendamos cuando suceda la cosa espiritual, así como le dijo a Nicodemo en Juan 3, ¿se acuerdan? Que dijo, si le he dicho las cosas terrenales y no comprendéis, ¿cómo comprendéis? Y le dijese las cosas espirituales. Bien, la cosa terrenal es eso, ¿sí? Pero la cosa espiritual, cuando renacemos, comprendemos que la tierra que Josué vino a conquistar, la tierra que Jesús vino a conquistar, somos nosotros. Somos esa tierra, que en el hebreo es Adama. Adama viene de rojo, de la tierra de color rojo, también viene de sangre, que es la misma raíz que Adán, el hombre, ¿no? Hombre Adán. Y esa tierra de Israel que Dios prometió y que hace conquistar a Josué, somos cada uno de nosotros. Acuérdense que en Génesis 15:16, Jehová le promete a su amigo Abraham, que había hecho salir del Ur de los Caldeos y que era peregrino en la tierra de Canaán junto con su esposa Sara, diciendo, mira, esta tierra te la voy a dar, pero no a vos, sino que tu 4ª generación, ¿sí?, va a volver aquí, ¿sí?, cuando la maldad de los amorreos haya llegado a su colmo, ¿sí? Significa que cuando Josué viene a conquistar la tierra, ante los ojos de Dios, la maldad de los amorreos había llegado a su colmo, habían colmado su vaso, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, la mayoría de los renacidos, buscamos a Dios, buscamos a Jesús, ¿sí?, cuando las consecuencias de nuestros pecados son tan grandes que no podemos más, ¿sí? Ya decimos, basta, no quiero vivir más así, necesito un Salvador. Así somos
somos de esa naturaleza, ¿sí? No buscamos a Dios en momentos de paz, en momentos de gozo, cuando todo está bien, ¿sí? Sino buscamos a Dios en momentos de sufrimiento. Cada uno tiene su pecado, ¿no? El pecado, el muro de Jericó, ¿sí? Cada uno sabrá cuál es su muro de Jericó. Es el muro que hace separar los cananeos de Josué, ¿no? De Josué, la entrada de Josué. Y cuando nuestra maldad llega a su colmo, cuando colmamos nuestro vaso, ¿sí? Es que clamamos a nuestro Dios, clamamos a Dios, escuchamos alguna prédica, alguna palabra, ¿no? Yo no le voy a explicar cómo se convierte uno porque es un misterio, pero bueno, Dios encuentra la manera, ¿sí? Que su palabra llegue, ¿sí? Su palabra es perfecta, que convierte el alma, y nos convertimos. ¿Okay? Nuestro muro de Jericó se cae. Bien. Y cuando el muro de Jericó se cae, ante Dios, ¿sí? La única persona que merece ser salva es una prostituta, la ramera Rahab, que representa, por supuesto, al pueblo de Dios arrepentido, ¿sí? El que se reconoce a sí mismo como una prostituta. Porque Dios llama así a su pueblo, porque esta figura de ramera, ¿no? Significa que abandona a su hombre, ¿sí? Y que va con otros hombres. Y Dios dice así, ¿no? Cuando reta al pueblo de Israel y de Judá, ¿no? Le dice ramera, porque para él para que nosotros comprendamos, él había adoptado un pueblo y había hecho su pueblo, como si fuese su novia, ¿no? Y él, su marido que cuida. Pero su novia, su pueblo, en lugar de ser fiel a su Dios, ¿sí? Se fue con otros dioses a prostituirse. ¿Sí? Bueno, entonces cuando renacemos, reconocemos que hemos sido prostitutas espirituales siguiendo los dioses de este mundo, siguiendo los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿sí? Por eso, por la ley, por los esfuerzos, uno nunca puede llegar a Dios, ¿sí? Así lo muestra la Biblia, por eso Moisés no llegó, Moisés no entró, Moisés que representa la ley, ¿no? El siervo de Dios, ¿no? El que recibió los 10 mandamientos, el que escribió las leyes, los reglamentos, el que representa la ley, el que escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, no puede entrar porque él representa la ley, y por la ley, por el esfuerzo humano, uno no puede entrar a la tierra prometida, ¿sí? Tiene que ser Josué, Yehoshua, tiene que ser Yeshua, ¿sí? Tiene que ser, es por fe, ¿sí? Y esa ramera Rahab representa a nosotros, ¿sí? Y era el peor pecador, vamos a decir, porque el peor pecado en ese momento, ¿sí? Era ser ramera. Y Dios la salva, ¿sí? Es esa figura de nosotros arrepentidos, ¿sí? Y cuando se cae el muro, ¿sí? Solamente queda salva la casa de Rahab. ¿Por qué? ¿Porque tenía un hilo rojo? No, porque por fe. Y ese hilo rojo simboliza la fe en la sangre del Cordero. ¿Y qué tiene que ver eso con Zaqueo? ¿Sí? Bien, acá dice en Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Entró a Jericó, ¿no? Imaginen Josué entrando a Jericó. Y sucedió, es más bien, he aquí, que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿sí? No es que sucedió como de casualidad, ¿no? Cuando ustedes van al significado griego, es algo como que está preparado, incluso preparado espiritualmente, ¿no?
como que llegó el momento. ¿Okay? He aquí un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Acá dice que Zaqueo era un publicano. Publicano es un nuevo tipo de pecador, igualable a ser ramera en ese momento, ¿sí? Porque publicano era el que recaudaba los impuestos para los romanos, ¿sí? Los romanos pedían impuestos y en cada ciudad había recaudadores, ¿sí? Y Zaqueo no era solamente un recaudador, sino era el jefe de los recaudadores, jefe de los publicanos, ¿sí? Y eran ricos porque ellos se quedaban con una parte importante y los romanos hacían la vista gorda porque finalmente ellos trabajaban para ellos, ¿sí? No hay nada nuevo bajo el sol, es como hoy, ¿sí? La nobleza negra, la élite, los que dominan, las familias que dominan este mundo, eligen a dedo a los presidentes, ¿sí? Y en general son corruptos, pero a ellos no les importa. No les importa que roben, que pongan en cuentas secretas, en cuentas bancarias o que tengan propiedades. No les importa y hasta les conviene que sea un corrupto, ¿sí? Así no tiene ningún remordimiento para robar a su pueblo para ellos. Entonces, mientras trabajen para ellos, está todo bien, ¿sí? Entonces hacen golpes de Estado o revoluciones, destituciones democráticas, bueno, no importa, ¿sí? Ponen al que ellos quieren para que sean corruptos, ¿sí? Para ellos, para los que dominan el mundo, y si los gobernantes son corruptos, bueno, y bueno, así eligen, ¿no? Eligen esos tipos de gobernantes, por supuesto. Y bueno, eso era Zaqueo. Por eso era rico. Probablemente era el más rico de la ciudad, porque era el jefe de los publicanos. Pero ahí dice que él se llama Zaqueo. En hebreo sería Zaqué, que significa puro. ¿Sí? Ustedes saben que el nombre en la Biblia puede significar su condición, ¿sí? O su destino. ¿Sí? Por ejemplo, María o Mara o Miriam significa amarga, ¿sí? Como el agua de Mara, que casi se mueren cuando los hebreos tomaron en el desierto, y que Moisés, ¿sí? Por orden de Dios, de Jehová, pone una madera en el agua y el agua se vuelve dulce, ¿sí? Bueno, esa madera simboliza, por supuesto, el madero, ¿no? Simboliza a Jesús, y el agua vuelve dulce. Entonces, por eso la madre de Jesús se llama María, amarga, ¿sí? Por supuesto que se vuelve dulce para simbolizar que una mujer amarga se vuelve dulce gracias a Jesús, ¿no? Y estamos visto en Tamar, por ejemplo. Tamar significa recta. Tamar es la palmera, simbolizando lo recto, lo justo, ¿sí? Por supuesto que Tamar no era justa, ¿sí? Pero eso simboliza su destino, ¿sí? La Tamar fue justificada, ¿sí? Por Judá, ¿sí? O sea, Judá simbolizaba a Dios, ¿no? Y Tamar representando al pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios es justificado. Con Zaqué, significa, pasa más o menos lo mismo. Zaqueo no era puro, sí, era un ladrón, era un publicano, ¿sí? Pero iba a ser purificado. Su destino es ser purificado, ¿sí? Es lo que vamos a ver en esta historia. Dice que Zaqueo procuraba. Sí, estaba determinado a ver a Jesús, ¿sí? Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Bien. Zaqueo era señalado con el dedo cada vez que pasaba por la calle, ¿no? Pero su necesidad de ver a Jesús era mayor, entonces como no llegaba con su altura, corre entre la gente y sube a un árbol, ¿no?
para poder ver a Jesús. Algo ridículo, pero él no le importa hacer el ridículo delante del pueblo, ¿sí? Para poder ver a Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Bien. Zaqueo sube a un árbol que se llama un árbol sicómoro. Un árbol sicómoro es una higuera, pero no cualquier higo, sino de higos silvestres. En la Biblia habla de, cuando quiere hablar de una planta cualquiera, un árbol cualquiera, dice un sicómoro, ¿sí? Dice que los sicómoros serán reemplazados por los cedros, por ejemplo, ¿sí? Los cedros en los buenos, ¿sí? Los grandotes, rectos, ¿sí? Y los sicómoros son, bueno, una cosa salvaje, sin importancia, descartable, cosa banal, ¿sí? Cosa banal. Y cuando Jesús mira a Zaqueo, que está en el sicómoro, ¿sí? Lo que ve allí es un higo silvestre, ¿sí? Jesús, sabemos, como habíamos dicho, vino a cumplir lo que está escrito en la ley y en los profetas, ¿sí? Estamos viendo cómo Jesús está cumpliendo lo que Josué había interpretado, siguiendo la orden de Dios, en aquel momento, ¿sí? Y ahora Jesús, ¿sí?, va a cumplir lo que Amós había hecho, ¿sí? Porque Amós, el profeta Amós, que aunque él no se reconocía profeta, porque él se decía que él era pastor, y era boyero. Boyero significa una profesión muy específica que todavía existe, que es pinchador de higos silvestres. Así, pinchador de higos silvestres, ¿sí? Amós recolectaba estos higos silvestres que estaban llenos en la tierra de Israel y necesitaba pincharlos. Bueno, hoy existen todavía algunos higos de este tipo que solo no pueden madurar. Entonces necesitan un pinchazo para que el higo tome se vuelva dulce y que madure rápidamente y que pueda ser recolectado. Y ese era el rol de Amós, y es la figura de Amós. Y Amós significa carga o cargar, ¿sí? Cuando ustedes escuchan a Amós, lo que tienen que imaginar es un hombre que va a buscar estos higos descartables que nadie querría en tiempos de prosperidad, porque eran pequeños, eran feos, ¿sí? Y cuando están por madurar, al final, ¿sí?, va, pincha, y cuando terminan de madurar, los saca y los carga, ¿no? y va llevando. Bueno, ese Amós, esa es la figura de Amós, ¿sí? Y el método del pinchazo es muy interesante, que todavía hoy los artesanos lo hacen, es agarrar un elemento punzante, como una aguja, y mojar en aceite de oliva. Y ¡pap!, lo pinchan, ¿sí? Y el higo que va madurando, cuando llega al final, necesita este pinchazo para que termine de madurar, ¿sí? Entonces Amós lo pone en su saco. Y espiritualmente, bueno, está clarísimo, ¿no?, que porque higo también se representa como el pueblo de Dios, ¿no? La higuera es Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces, higo silvestre, ¿sí?, somos en realidad nosotros los higos espirituales, los vil del mundo, ¿sí?, lo simple, ¿no?, lo descartables del mundo, que somos nosotros, ¿sí?, y que Amós va a buscar, va a esos valles, ¿sí?, abandonados, ve los higos y ve crecer, ve madurar y le da el pinchazo, que ustedes saben que el pinchazo es sinónimo de palabra, ¿sí?, como a las abejas, Débora, las abejas Devorim, ¿sí?, que viene de la misma raíz que dabar,
que es la palabra. La palabra. El pinchazo es el símbolo de la palabra de Dios. ¿Sí? Y el aceite de oliva, bueno, eso es más evidente, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, es la palabra de Jesús, es la palabra de Dios en la Biblia, ¿no? Y con esa palabra, el higo que está ya al final de su maduración, termina de madurar. Entonces cuando Jesús ve al sicómoro, a la higuera de higos silvestres, ve a Zaqueo, ve un higo silvestre, ve un israelita espiritual, ¿sí?, a punto de madurar, que solo necesita su palabra con el Espíritu Santo para que termine de madurar. ¿Sí? Entonces dice, baja, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. ¿Necesario para quién? ¿Para Jesús? Porque no tenía lugar para dormir ni comer. Por supuesto que no. Era necesario por dos cosas. Primero y antes que nada, para cumplir la palabra de Dios, para cumplir lo que estaba escrito en Josué. ¿Sí? Hoy es necesario, porque hoy es el mismo día, ¿sí? Yo hice lo que pasó en Jericó, ¿no? Yo entré a la tierra. Bueno, le hice a Josué a representar ese momento. Entonces vino a cumplir. Y segundo, era necesario para Zaqueo. Zaqueo estaba en sufrimiento. La maldad de Zaqueo, la consecuencia de la maldad de Zaqueo había llegado a su colmo. ¿Sí? Y Zaqueo decía, basta, necesito un Salvador, no puedo vivir más así, no quiero vivir más así. Entonces él necesitaba a Jesús, necesitaba a un Salvador. ¿Sí? Por eso procuraba ver, él necesitaba ver, por eso corrió delante del pueblo, no importaba lo que iban a decir de él, subió al sicómoro, se hacía el ridículo para ver a Jesús, a su Salvador. Y dice que entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso en su casa. ¿Sí? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Tan pecador como una ramera, ¿no? Y está lleno de ejemplos, ¿no? Que Dios viene a buscar, ¿sí?, a las rameras. ¿Sí? María Magdalena, ¿sí?, que es la sombra también de la iglesia. ¿Sí? Porque eso somos, eso fuimos. ¿Sí? Por eso también Jesús dice que las rameras y los publicanos van delante de los religiosos, los hipócritas, los esforzados, los que creen que a través del cumplimiento de las leyes y los esfuerzos pueden entrar al cielo. No, Moisés no entró. No, bueno, en esta vida quiero decir. ¿Sí? En esta vida. Perdón, se me apagó la computadora. En la historia, ¿no? Moisés muere, por supuesto físicamente, el alma va a ir al cielo, no hay duda sobre eso, pero bueno, en la historia terrenal, ¿sí?, Moisés no entra a la tierra prometida, ¿no? ¿Sí? Siendo religiosos, siendo esforzados, lo único que vamos a hacer es ser un hipócrita. ¿Sí? No podemos entrar, no podemos complacer las leyes espirituales de Dios. Imposible para un hombre por su naturaleza caída. Y dice acá, entonces Zaqueo, puesto en pie, o sea, Zaqueo estaba en su casa, recibió a Jesús. En general tiene que sentarse en la mesa y poner a su invitado de honor a su derecha o a su izquierda. Dice. Y Zaqueo no se quedó parado, ¿sí? Y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Bien, aquí está el pecado de Zaqueo, acá está el muro de Jericó de Zaqueo. Les dije que Zaqueo significa puro, ¿sí?
no viene de saqueo, porque en español saquear es robar, ¿sí? Dijimos que Zaqueo era rico, era publicano, ¿sí? Era como un ladrón, ¿sí? Pero el muro de Jericó, el pecado de Zaqueo, no era su amor al dinero. Porque si hubiera sido su amor al dinero, Jesús no se hubiera complacido con que Zaqueo dé la mitad de sus bienes, ¿sí? Porque el primer mandamiento es amar a Dios, o el mandamiento más importante, ¿no? Cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón y con todo el alma, ¿sí? Si Mamón, su amor al dinero, hubiese sido su Dios, ¿sí? Jesús hubiera dicho, deja todo, vende todo, regala todo, ¿sí? Como le dijo en el capítulo anterior al joven rico, que dijo, bueno, que había cumplido todos los mandamientos, que había honrado al Padre, que no había robado, no había mentido, etc. Pero Dios le dice, mirando que su Dios era Mamón, dijo, vende todo, y vení conmigo, así tendrás la salvación. Y el joven rico no pudo, no porque era rico, porque Zaqueo también era rico, no, por el amor al dinero. Su Dios, su muro de Jericó era el dinero y no estaba dispuesto a hacerlo caer, ¿sí? Entonces Zaqueo dice, yo doy la mitad de mis bienes. Jesús dice, bueno, sí, todo bien. Bueno. Pero acá está la clave de su pecado, de su muro de Jericó. El pecado, ¿sí? Que llegó a su colmo, ¿sí? Y estaba a punto de derribarse. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuadriplicado. Si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuadriplicado. Bien. Allí, defraudado tiene un significado muy preciso en griego, y que aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y significa acusar falsamente a alguien, dar falso testimonio. ¿Okay? Acusar falsamente a alguien. Dice, si he acusado falsamente a alguno, se lo devuelvo por cuadriplicado. Bien, ¿por qué Zaqueo dice que se lo devuelve por cuadriplicado? No se olviden que Zaqueo es judío, ¿sí? Y él sabía muy bien la Torá. No solo eso, Zaqueo estaba en sufrimiento por su pecado e intentaba librarse. Probablemente hizo muchos esfuerzos, buscó la manera de buscar el perdón de Dios. Y cuando vamos al Éxodo 22, ahí vamos a ir, dice, leyes sobre la restitución, devolución, ¿sí? Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, o sea, ya no se puede devolver, ¿sí? Por aquel buey pagará 5 bueyes, ¿sí? Y por aquella oveja 4 ovejas, ¿sí? Y por los otros robos, en realidad, había que devolver el doble, ¿sí? Entonces, Zaqueo sabía que cuando se robaba una oveja y mataba a esa oveja, o la vendía y no se podía recuperar, tenía que devolver por 4. Entonces, ¿cuál es el pecado de Zaqueo? Haber robado una oveja, ¿sí? Dice Pablo, creo que dice 2 veces, que no poner el bozal al buey que trilla, el buey que trabaja, que Jehová nos dio esa ley para que, porque tiene cuidado de los bueyes que trabajan. No, él dice que habla por los hombres, ¿sí? Cuando uno trabaja para Dios, los pastores de las iglesias, por supuesto que tienen que recibir un salario por su trabajo, ¿sí?
Entonces, Pablo dice, cuando dice buey ahí, no quiere decir que los bueyes, los animales, sino somos nosotros cuando trabajamos. Es lógico que recibamos salario, ¿sí? Y bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Zaqueo? En realidad, Zaqueo había leído el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, 12, cuando Natán amonesta a David. Dice, y Zaqueo había leído esto, ¿no? Zaqueo conocía la Biblia, conocía el Antiguo Testamento. Dice, Jehová envió a Natán a David. Vamos a leer desde 1. Sí. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y el hombre rico, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, David se encendió cuando escuchó esa historia. Y escuchen lo que dice. Y dijo a Natán, vive Jehová, juro por Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. David también conocía la ley, había leído Éxodo 22. ¿No? David sabía que si uno roba una cordera, tiene que devolver 4 corderitas. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre rico. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Está hablando de Betsabé, ¿no? Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El pecado de Zaqueo era el mismo pecado de David. Zaqueo codició a una mujer de un hombre pobre en la ciudad que no tenía más que su mujer. Y Zaqueo dio falso testimonio, engañó para que le hicieran daño a ese hombre. Probablemente como Urías el Eteo, ese hombre murió por culpa de Zaqueo, y por algún motivo Zaqueo se arrepintió. No sabemos qué pasó con la corderita, es decir, la mujer que Zaqueo le robó a ese hombre. Pero Zaqueo estaba en sufrimiento, se arrepintió, pero ya era tarde, no tenía a quién devolver la oveja. Y eso hizo colmar el vaso de Zaqueo y estaba dispuesto a hacer caer su muro de Jericó y recibir al Salvador. Y fue en busca de Jesús, a quien confió que Jesús lo podía ayudar con el pinchazo de Amós.
Por eso Jesús lo mira a Zaqueo en el sicómoro y ve aquel higo que está maduro, sufriendo, y que con un solo pinchazo, con su palabra, lleno del Espíritu Santo, podía hacer caer ese muro de Jericó, de Zaqueo, porque Zaqueo se había reconocido como un gran pecador, una gran Rahab. Y termina Lucas 19, diciendo Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, la casa de Zaqueo, como la casa de Rahab, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo era hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque creyó, por fe, hermanos, por fe. No por sangre, por fe. Porque Rahab no era judía, era cananea, era amorrea, enemigo de Dios. Pero Rahab luego es integrada al pueblo de Israel. Y no solo eso, es la madre de Boaz o Boz, que es el bisabuelo de David, del linaje de Jesús. ¿Sí? Así que uno es hijo de Abraham por fe. Si usted ya renació, usted es hijo de Abraham, ¿sí? Porque es el padre de la fe. Y termina la historia de Jesús y Zaqueo diciendo Jesús: porque el Hijo del Hombre, ya vimos la imagen de este cordero que vino a buscar, a sacrificarse en nuestro lugar, y lo dice justo antes de la Pascua, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. ¿Sí? Y esta es la historia de Zaqueo y es la historia de todos nosotros. Y aquí se cumple lo que estaba escrito, aquel gran evento de la caída del muro de Jericó. Así que si su muro de Jericó ya cayó y usted, ramera de Rahab, publicano, ladrón, ya se arrepintió y ahora está glorificado, siendo el rey, el sacerdote, el juez para el nuevo reino de Jesús, aleluya, bienvenido. Ahora usted sigue aferrado al muro de Jericó como aquel joven rico que no pudo renunciar, confiando en el dinero y en sus obras. Arrepiéntase y haga caer rápidamente su muro y confíe en el Salvador. Haga entrar a Josué a su vida, reciba el pinchazo de Amós, así como Zaqueo y como Rahab pueda pertenecer al glorioso pueblo de Dios por medio de la fe. Gracias, hermanos, por haberme escuchado. No se olviden de suscribirse, dar like y compartir, y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Adiós.